cada una de nosotras es llamada a reflejar realmente las virtudes que tiene este modelo de mujer. Vamos a decir ahí en Proverbios 31. Sabemos que Proverbios 31 no solamente es el ideal de una mujer, sino es que eso es posible. Y eso es posible, nos dice Proverbios 31, porque es una mujer temerosa de Dios. Así que la mujer que teme a Dios, dice, esa será alabada. Y es alabada en Proverbios 31, por supuesto, por su manera de ser, por cómo es esa mujer. Entonces, me encanta que este pasaje y este capítulo que estamos estudiando también nos habla de esta mujer a la que nosotros también somos llamadas a imitar esas virtudes. Vamos a escudriñar un poquito y qué son las características que vemos en el lenguaje de esta mujer. Este es nuestro tema. Lección número 4, el lenguaje piadoso. Y vamos a detenernos en esta frase, este versículo que encontramos ahí en Proverbios 31:26, que nos dice que el lenguaje piadoso tiene que ser un lenguaje donde esta mujer nos muestra eso, que ella abre su boca, dice, con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Y me gustaría que nos detuviéramos en esas dos palabras, sabiduría y clemencia. La sabiduría, sabemos nosotros que va más allá del mero conocimiento, ¿no? Va más allá de solamente pensar cuánto sé, cuántos versículos me conozco de la palabra del Señor, cuántos versículos he memorizado de la palabra, o cuánto conocimiento tengo acerca de X o Y tema en la palabra del Señor. La sabiduría tiene que ver con el caminar diario, ¿verdad? Con el conducirnos en la vida, con lo poco o con lo mucho que podamos conocer o saber, hablando de conocimiento intelectual meramente. Algo interesante es que cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de sabiduría, esa sabiduría está íntimamente también relacionada con el conocimiento. Una persona que es sabia también es una persona que tiene conocimiento. Ahora, ese conocimiento está transformado en acción. Entonces, no solamente significa cuánto conozco, sino cuánto de ese conocimiento se traduce en el hacer. Así que esta mujer, cuando abre su boca con sabiduría, en primer lugar lo hace en conocimiento de lo que va a decir. O sea, sí tiene conocimiento, pero además sabe cuándo y en qué momento utilizar las palabras que va a utilizar. Por eso dice, abre su boca con sabiduría. O sea, lo que va a decir no es solamente un hablar por hablar, no es un hablar de decir solamente frases sueltas, pero es un hablar que está íntimamente relacionado con lo que conoce, lo que sabe y en qué momento va a decir lo que sabe. ¿Sí? Entonces están las dos cosas relacionadas. Y luego nos va a decir que la ley de clemencia está en su boca. Y cuando nosotros escuchamos la palabra clemencia, no sé qué ideas vienen a nuestra mente. Bondad. Sin juzgar, no Sí, juzgando. no juzgando. Muy bien. ¿Qué otra palabra viene a nuestra mente? Bondad. Misericordioso, viene de misericordia también. Misericordia. Muy bien. Fíjense, no juzgar y misericordia. Y me encanta porque está íntimamente relacionado con la ley. Fíjense, dice que la ley de clemencia está en su boca. Nosotros podríamos pensar que la ley es algo rígido, ¿no? Es algo fuerte, es algo que hay que aplicar sí o sí. Esta es la ley, ¿verdad? Esta es la regla. Pero aquí, cuando dice que la ley de clemencia, es que la ley es misericordia también. No debemos pensar en la ley solamente como algo que es una regla, una norma, y así tiene que cumplirse. Esto me hizo pensar muchas veces cuando nosotros hemos ido a ciertos lugares, por ejemplo,
no sé, aquí como sea, pero en El Salvador pasa mucho que uno va al seguro social o al hospital público y entonces vamos a suponer que le ha pasado a uno, ¿verdad? Uno empezó a hacer la fila y empieza a hacer la fila supuestamente donde corresponde. O sea, uno llega y ve que alguien está haciendo fila y comienza a hacer fila. Pero de repente aparece alguien muy autoritario y le dice, y mire, es que disculpe, yo estoy aquí haciendo la fila para tal cosa. Ah, ahí no es la fila. Y le sale así como machetudo, decimos nosotros en El Salvador, ¿verdad? Y le dice, es que allí no es la fila, tiene que seguir la regla. Y entonces uno siente ese lenguaje muy pesado, siente ese lenguaje que no le ayuda tampoco, ya uno se predispone y dice, ay, aquí ya me van a regañar. Y sí, en serio, a veces lo están regañando por una cosa y otra. Pero aquí, esta mujer dice que la ley de clemencia está en su boca. Abre su boca con sabiduría, pero también abre su boca con misericordia, con palabras que estimulan, que animan a otro, que se puede notar en esa mujer que hay misericordia, que hay bondad, la ley de bondad, la ley de misericordia está en su boca. Me encanta este proverbio porque nos hace ver cómo debería de ser también nuestro hablar. Nuestro hablar debiera ser con sabiduría, pero también un lenguaje suave. Yo sé que algunas tenemos una manera de hablar un poco más como los salvadoreños, que somos un poco más gritones, ¿verdad? Pero no ese es el punto, sino es que se note que hay gracia, que hay bondad, que hay sabiduría y que hay clemencia, como dice esta palabra. Claro, esta clemencia es una palabra antigua, ¿no? Pero hoy diríamos nosotros un lenguaje amoroso, un lenguaje misericordioso. Ahora, si nosotros deseamos ser ese tipo de mujer que refleje ese carácter, por supuesto que creo yo que todas nosotras como mujeres cristianas deseamos ayudar, animar, consolar a otras. Yo creo que todas nos gustaría hacer eso. Todas hacemos eso. Como decía Esperancita hace un ratito, yo estoy aquí en casa de mis hijos y yo creo que su intención de estar ahí es ayudar, animar, consolar, ¿no es cierto? Creo que en nuestras casas esa es también nuestra intención con nuestros hijos, ayudarlos, animarlos, consolarlos. Claro, de repente alguna dirá, sí, pero necesita una instrucción, necesita quizás un regaño, pero nuestra intención no es regañarlo por regañarlo, ¿no es cierto? Sino ayudarlo a crecer, animarlo, consolarlo. Y lo mismo hacemos en nuestras relaciones familiares, cualquiera sea. Nosotros hablamos con la intención, o debiera ser nuestra intención como mujeres cristianas, ayudar, animar y consolar a otros. Y yo creo que si esa es nuestra intención siempre, entonces una primera regla, diría yo, para poner en práctica ese lenguaje piadoso, ese lenguaje de sabiduría y esa palabra de clemencia, es que no podemos permitir el chisme en nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque si nosotros permitimos el chisme en nuestras vidas, entonces ya no estamos ayudando a otro, ya no estamos animando a otro y mucho menos lo vamos a consolar. Imaginémonos que una hermana necesita nuestra ayuda y nosotros vamos, la ayudamos, pero luego salimos y comentamos aspectos que vimos que no nos parecieron, que no nos gustaron o que a nuestro juicio podrían mejorarse. Y entonces comenzamos a hablarlo con otra, con otra, con otra y con otra. ¿Y qué sucede? Entonces eso se transforma en un chisme. Finalmente, eso puede llegar o no, va a llegar a oídos de esta otra persona y lo que habíamos construido en ayudar a otro termina desmoronándose. Así que si queremos ayudar, animar y consolar a otras, una
digamos una regla simple sería para nosotros, no permitamos el chisme en nuestras vidas. Y eso nos lo dice Tito 2:3, ¿no es cierto? Dice que las mujeres no debemos ser calumniadoras, ¿verdad? No debemos ser calumniadoras. Y tenemos que cuidar con nuestro lenguaje siendo prudentes. En 2:5 nos dice que debemos tener un lenguaje prudente, que debemos ser prudentes. ¿Cuándo hablar? ¿En qué momento hablar? ¿Cómo decir las cosas? Eso es el lenguaje prudente. Así que cuando deseamos animar, ayudar, consolar a otras, nuestro lenguaje es importante. Y no solamente nuestro lenguaje en palabras, sino también nuestro lenguaje corporal. ¿Sí? Nuestro lenguaje corporal es sumamente importante. Así que vamos a guardar esta primera norma como principio, como una pequeña regla, digamos, en nuestras vidas. Es si deseo animar a otros, si deseo consolar a otros y ayudar a otros, no puedo permitir el chisme en mi vida. Otra segunda cosa que debemos evitar en nuestro día a día para tener un lenguaje piadoso que realmente podemos decir que es un lenguaje que está lleno de la sabiduría del Señor y está lleno no solamente de la sabiduría del Señor, sino que también es un lenguaje misericordioso, vamos a decir que vamos a llenar nuestra mente, nuestro corazón con buenos pensamientos. ¿Quién no lee Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Y si hay en ello alguna virtud, si hay algo digno de admirar, piensen en ello. Fíjense que este texto está enmarcado dentro de un cuadro que ha sido una complicación que han venido trayendo un par de hermanas aquí. Cuando inicia el capítulo 4, dice, así que hermanos míos, tengan gozo en el Señor, estén siempre gozosos, gócense doblemente. E inmediatamente después, en el versículo 2, comienza a abordar un problema. Y dice, ruego a Evodia y a Síntique, dos mujeres de la iglesia de Filipos, una iglesia que era una iglesia que hasta ahora los comentaristas nos dicen y nosotros leemos la carta y miramos la carta y Pablo los está alabando a esta iglesia porque es una iglesia que ama al Señor, es una iglesia que ha mostrado amor unos con otros y han mostrado incluso, por difícil que pareciera el ambiente en la ciudad, ellos han mostrado ese amor hacia los no creyentes. Entonces, esta es una iglesia que ama y que se aman unos a otros, pero aún ahí había fricción. Y había una fricción entre dos mujeres, Evodia y Síntique. Y como Pablo no se mete en el chisme, ¿verdad? Vemos que él no nos dice todos los detalles. Nosotras quisiéramos saber, ¿no es cierto? Porque se habrán enojado Evodia y Síntique, ¿qué habrán hecho esas mujeres? ¿Será que no le gustó cómo hizo el arreglo floral? ¿Será que hizo una comida y le habían pedido otra? ¿Qué será lo que llevó a esas dos mujeres a estar en desacuerdo, a estar enojadas, a estar empleitadas? ¿O será que Evodia habló algo mal de Síntique? ¿O será que tenía algo que le contó? No sabemos, no sabemos nada acerca del problema. Miren qué lindo, no sabemos nada acerca del problema. Lo que sí nosotros sabemos es que ellas tenían una discusión, no estaban de acuerdo. Y entonces Pablo le dice, le ruego, por favor, que se pongan de acuerdo. Y dice, y que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, que hagan las paces, que dejen el pleito, que ya dejen de estarse peleando. Y entonces, en ese contexto, es que Pablo va a empezar a dar una serie de instrucciones
Y dentro de las instrucciones va a hablar no solamente a Evodia y a Sintique, sino que también va a hablar a toda la congregación. Y en ese hablar a toda la congregación, les dice a todos los hermanos, por lo demás, hermanos, o sea, por lo tanto, pensemos, analicemos, porque habían varias situaciones, no solamente era la situación de Evodia y Sintique. Los hermanos estaban angustiados porque estaban en problemas. Los hermanos tenían que guardar el gozo del Señor siempre. Así que les dice, una de las cosas que no ayuda para nada cuando uno está en problemas, en dificultades, es que estamos pensando acerca de los demás de manera negativa. Entonces, eso no es posible. No debemos hacerlo, sino más bien debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y eso nos hace ver a nosotros también cómo debemos pensar acerca de los demás. Si nosotros mantenemos un lenguaje piadoso, debemos comenzar con nuestra mente. ¿Qué pienso acerca de los demás? Pero no solamente qué pienso acerca de los demás, sino cómo estoy llenando mis pensamientos, cómo estoy llenando mi corazón. Por eso cuando hablamos de quitar pensamientos negativos, no estamos hablando de quitarlos como en algunos grupos religiosos. Dejan tu mente en blanco. No se puede dejar la mente en blanco. Si no tiene nada la mente, va a estar siendo llenada por cosas que no convienen. Por eso, la palabra de Dios nos anima y nos dice, llenen su mente con cosas que son verdaderas, de buen nombre, con cosas en las que hay virtud. Y eso es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Si nosotros llenamos nuestra mente con la palabra del Señor, entonces vamos a considerar a los demás y no apresurarnos a emitir juicios acusatorios. Entonces vamos a pensar acerca de los demás con amor y respeto, como la misma palabra de Dios también nos dice. Pensemos acerca de los demás como superiores a nosotros mismos. Pensemos acerca de los demás como nos gustaría que los demás piensen acerca de nosotros. Pensemos acerca de los demás como nos gustaría que esas personas nos traten. Así nosotros también podemos tratar a las personas. Entonces eso nos va a ayudar a tener buenos pensamientos. Los buenos pensamientos nos van a ayudar a tener un lenguaje también que agrada al Señor. Porque de la abundancia del corazón, nos dice el Señor, ¿qué pasa con la boca? Habla la boca. Habla la boca, ¿verdad? Entonces, de lo que está lleno nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Si nuestro corazón está lleno de rencor, si nuestro corazón está lleno de frustración, si nuestro corazón está molesto y enojado con las personas, también de eso vamos a hablar. Tarde o temprano, esas cosas, esos pensamientos van a salir, pero por eso debemos estar atentas, llenando nuestro corazón, llenando nuestros pensamientos con buenas cosas que nos ayudan a considerar a los demás y a pensar acerca de los demás de manera apropiada, de manera adecuada. Además, debemos recordar que vamos a glorificar al Señor con lo que decimos acerca de otros. Fíjense que lo que nosotros decimos acerca de otros debe glorificar al Señor. Por eso creo yo que la autora nos dice con mucha autoridad también que si no tenemos nada bueno que decir acerca de otro, no digamos nada, ¿verdad? Que no digamos absolutamente nada. El amor hacia los demás también se debe ver traducido en
el lenguaje, la manera en que nos expresamos acerca de las otras personas. Pero no solamente la manera en que nos expresamos, sino lo que decimos de las otras personas. Lo que decimos de las otras personas va a estar evidenciando cuánto amamos y respetamos a los demás. Así que cuando decimos que amamos a los demás y respetamos a los demás, entonces nosotros también estamos evidenciando que amamos al Señor, que amamos al Señor y que amamos a los hermanos. Cuando decimos que amamos a los hermanos, lo debemos hacer también con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje, con la manera en que nos expresamos. Así que nuestro lenguaje debe honrar a Dios. Así nos lo dice Efesios 5, del 15 al 16. ¿Quién nos busca Efesios 5, del 15 al 16? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí vamos a trabajar juntas. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no es cierto? Los días son malos y nosotras debemos aprovechar el tiempo. Fíjense que otra manera que nosotros también glorificamos al Señor y mostramos que amamos a los hermanos es cuando nuestro lenguaje es un lenguaje que aprovecha el tiempo. Es un lenguaje que aprovecha las oportunidades, no solamente el tiempo lo administra, sino que aprovecha las oportunidades para bendecir a otros. Y me gustaría que veamos por un momento este pasaje. En Efesios 5 está dando como una serie de virtudes, de consejos, de cómo es que andan los hijos de Dios. Es como la conclusión casi del libro. Y una de las cosas que va a decir ahí es que pongan atención, que presten atención cómo se están conduciendo, cómo están caminando en el día a día. Y entonces por eso les dice, miren con diligencia, miren con atención, observen en qué están ocupándose. Y eso sí nos hace pensar y reflexionar a nosotras, ¿no es cierto? Observemos, miremos, prestemos atención. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo es que estamos haciendo? Y básicamente lo va a decir de esta manera. Dice, miren con diligencia cómo se conducen, cómo andan, cómo caminan en la vida cristiana. Y vas a establecer un contraste. En ese mirar cómo se conducen, cómo caminan, cómo andan, hay dos maneras nada más de cómo podemos caminar o andar. Una es, como dice ahí, No como necios, sino como sabios. Ajá, hay dos tipos de maneras de caminar. Una es como necios y la otra es Como sabios. sabios. Solamente hay dos. O caminamos como necios o caminamos como sabios. ¿Se recuerdan la mujer de Proverbios 31? Habla con sabiduría. Se conduce con sabiduría. Por lo tanto, es una mujer sabia, ¿no es cierto? No es una mujer necia, sino que es una mujer sabia. Entonces a nosotros nos invita y nos dice, miren cómo andan, miren cómo se conducen. ¿Andan como necios o andan como sabios? Y uno puede decir, pues yo creo que ando como sabia. Y alguien puede decir, bueno, a veces quizás como sabia, otras veces no estoy tan segura que ande con mucha sabiduría, ¿verdad? Pero entonces dice, miren cómo andan. Y va a establecer como una listita. Y va a decir, vean en esta lista si ustedes andan así. Y ahí comienza la lista. Primero dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos, ¿verdad?
este mundo tiene buenos días siempre. No, ¿verdad? A veces hay días que no son muy buenos, son malos. Los días son difíciles. Esa es la idea aquí. Las oportunidades. Hay oportunidades, pero a veces son escasas porque los días son difíciles. Pero nosotros debemos andar aprovechando bien el tiempo. Y luego va a decir, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprovechar el tiempo, hablamos de aprovechar las oportunidades que el Señor pone en nuestro camino para hablar, para bendecir, para conducir a otros en la palabra del Señor. Sino dice, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que nosotros debemos estar mirando, nosotras deberíamos estar mirando en qué ocupamos nuestro tiempo. ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedico a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedico? Sí, a hablar con otros, pero hablar para bendecir a otros, hablar para edificar a otros. Cuando nosotros hablamos de aprovechar el tiempo, algo que la autora aquí estaba mencionando en cuanto al tiempo, y la autora aquí nos dice que si nosotros tenemos un problema con mis extensas llamadas telefónicas, ¿verdad? Y en esas llamadas telefónicas me doy cuenta que el tiempo realmente no está siendo bien aprovechado, que más bien el tiempo lo estoy usando para chismear o hablar cosas que no conducen a nada, la autora casi que nos dice, mejor evite el teléfono, mejor no hable por teléfono. Hoy nosotras no hablamos tanto por teléfono, ¿no es cierto? Hoy hablamos más por WhatsApp, mandamos un mensajito, y yo diría que nosotros deberíamos evaluar más bien cómo es que estoy usando esos recursos que el Señor ha puesto. ¿Los estoy usando para bendecir a otras o los estoy usando para destruir a otras? ¿Los estoy usando para compartir las bondades que Dios me ha dado o las estoy usando de manera inapropiada? Entonces, más bien debiéramos revisar cómo estamos aprovechando el tiempo. ¿En qué ocupo mi tiempo? Puede ser que esté ocupando mi tiempo. Fíjense que a veces los adolescentes pasan viendo un video, otro video, una serie, otra serie. Y puede ser que a nosotros también nos esté pasando lo mismo, ¿no es cierto? Porque la tecnología y a veces este tipo de aparatos también nos cautivan y estamos ahí frente al aparato y decimos, bueno, solo voy a ver este mensajito y ese mensajito me llevó a otro y a otro y a otro y a otro y a un video y a otro. Si conocemos los TikTok, ¿verdad que sí? Entonces, yo no digo que sean malos, pero debemos cuidar cómo estamos aprovechando el tiempo. Si es para bendecir a otros o es solamente para perder tiempo, porque puede ser que nosotras mismas, nosotras, no estemos aprovechando el tiempo que necesitamos, primero para llenar nuestro corazón de buenos pensamientos, para llenar nuestra mente con la palabra de Dios, para llenar nuestra mente con cosas que glorifican al Señor. Así que esas son las cosas que nos van a ayudar a que nosotros tengamos un lenguaje piadoso. En primer lugar, si yo quiero animar, bendecir, ayudar a otro y consolar a otro, no debo permitir el chisme en mi vida. Número 2, mi lenguaje, mis palabras deben glorificar al Señor, ¿sí? Mis palabras, mi lenguaje debe glorificar al Señor. El tiempo que el Señor me da y las oportunidades que el Señor me da, debo usarlas con sabiduría. Debo administrar bien mi tiempo con sabiduría. Fíjense que a veces, bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y créame que ha sido muy doloroso de repente para mí.
porque he dicho, por ejemplo, voy a ir a ver a tal persona porque está pasando alguna necesidad, porque está pasando alguna situación, o simplemente porque el Señor puso eso en mi corazón y digo, voy a ir a ver a tal persona. Pero algo pasó en el camino y ese algo a veces ha sido hasta, bueno, mañana lo voy a hacer, ahorita no, no tengo, como que la flojera nos gana, ¿no? Y entonces decimos, no, ahorita no. Y después la persona o enfermó o ya está en un lugar donde es más difícil ir a verla o incluso la persona falleció y uno se queda como con esa carga, ¿no es cierto? No lo fui a visitar, no lo fui a ver. Podía haber ido y no lo hice. Entonces, eso es cuando desaprovechamos muchas veces las oportunidades que el Señor está poniendo en nuestro camino para animar, para ayudar, para bendecir a otro. Así que el Señor conoce y el Señor sabe cómo es que nosotros podemos animar y bendecir a otros con nuestras palabras, con nuestro lenguaje, con nuestro lenguaje también corporal. Eso es muy importante, nuestro lenguaje corporal. A veces no decimos una palabra, pero un abrazo afectuoso, una palmadita en la espalda, a veces habla más que 1000 palabras. Y esa es de la manera en que nosotros tenemos que estar llenando nuestra mente y nuestro corazón para poder estar preparadas para bendecir a otros. Vamos a volver a nuestras diapositivas porque algo que a mí me llamó muchísimo la atención, lo había leído en algún momento, pero ahora que la autora le pone la atención, creo yo que nosotras también podemos prestarle atención a esto. Juan Wesley era un metodista. El metodismo es una denominación que inicia con este hombre de Dios llamado Juan Wesley. Él y sus seguidores, la iglesia metodista, es una iglesia muy devota, vamos a decir. Tienen mucho énfasis en conocer la palabra de Dios, pero también cómo llevarla a la práctica. Son muy prácticos en su manera de aplicar la palabra. Y me llamó muchísimo la atención que la autora nos lleva a este punto, porque creo yo que como iglesias a veces no le hemos prestado quizás la suficiente atención a qué hacemos con nuestro lenguaje, qué hacemos con nuestra manera de hablar y de decir las cosas. Y el metodismo sí le presta atención y nos da como 6 puntos del metodismo, ¿no es cierto? Y nos dice qué pueden hacer las personas con el lenguaje y particularmente qué hacemos para evitar, dicen ellos, chismear. ¿Qué hacemos para evitar hablar mal de otras personas? Y entonces nos van a dar estos 6 puntos, 6 pequeñas normas, vamos a decir. En primer lugar, nos va a decir que no escuchemos ni indaguemos acerca de nada que concierna a otros. Ahora, cuando hablamos que no escuchemos ni indaguemos acerca de nada que concierna a otros, estamos entendiendo que eso tiene esa intención de chismear, no la intención de ayudar, de animar y de consolar, sino la intención de chismear. También, si escuchamos algo malo acerca de otro, no nos apresuremos a creerlo. Y fíjense que eso nos pasa a nosotras, como mujeres en general. Nos creemos fácilmente de las cosas que nos dicen. Quizás algunas somos o serán más desconfiadas que otras, pero en general las mujeres nos creemos las cosas rápidamente, ¿no? Y se nos compunge nuestro corazón ante una noticia negativa, una noticia mala o una noticia buena, nos alegramos inmediatamente. Pero aquí dice que si escuchamos algo malo sobre otra persona, decían, no nos apresuremos a creerlo. O sea, siempre demos el beneficio de la duda. Diría yo, ¿cómo es? ¿Por qué la persona lo hizo? ¿Cuáles eran las circunstancias alrededor? Yo no estuve ahí para mirar el asunto, entonces no nos apresuremos fácilmente a creer ese algo que se dice acerca de otro. Porque en cuanto a lo creemos, nos predispone hacia la otra persona.
y cambiamos nuestra actitud hacia la otra persona muchas veces solamente porque escuchamos algo malo acerca de ella. Dice que también debemos comunicarnos. Comunicaremos, dice, cuanto antes lo que escuchamos, hablando o escribiéndole a la persona en cuestión. O sea, si yo tengo mis dudas y si la persona tenía sus dudas en cuanto a lo que se dice acerca de esa persona, es ir con la persona y hablarlo directamente con la persona. Por supuesto, eso es cuando queremos ayudar a otro, cuando tenemos ese grado de confianza con otro. Y dice que hasta que no hayamos hecho esto, no hablaremos ni le escribiremos una sola palabra del asunto a ninguna otra persona. O sea, no voy a divulgar la información. Yo no voy a divulgar información si no estoy segura de lo que se está diciendo. Además, dice, tampoco mencionaremos nada en absoluto a ninguna otra persona luego de haber hecho lo que debíamos. O sea, si hay algo que arreglar, si hay algo que cuidar, si hay algo que ayudar en la otra persona, yo no voy a andar diciendo en estos 6 puntos del metodismo, yo le ayudé porque esta persona tenía este y este y este y este problema, ¿sí? Porque entonces estamos divulgando información. Y dice, no haremos excepciones a estas reglas a menos que pensemos que nuestra conciencia nos obliga de forma rotunda a hacerlo. En otras palabras, si soy la persona que debo divulgar una información, más bien que no es que debo divulgar, sino que puedo presentar alguna información de una persona, lo puedo hacer. Si me lo están preguntando, si me lo están diciendo, pero tiene que haber un montón de circunstancias y habiendo hecho antes todas esas cosas. Porque yo creo que estos 6 puntos del metodismo son muy buenos, porque nos animan y nos invitan realmente a seguir la palabra del Señor. Y estos están basados en lo que la palabra del Señor dice de cómo debemos tratar no solamente los asuntos difíciles en la iglesia, sino también cómo nosotros podemos cuidar nuestro lenguaje. Y yo hice este cuadrito porque dije, realmente si siguiéramos esos 6 puntos o esas 6 normas en nuestra vida, tendríamos ya una estrellita en la frente, así como de niño que hizo bien su trabajo, ¿no es cierto? Por eso ahí se mira como una estrellita. Y siempre me recuerda a una amiga que dice, kiss your brain. Que si hicimos bien el trabajo, tenemos como premio esa estrellita, ¿verdad? En la frente, como esos niños. Entonces, queremos como que el Señor nos diga, buen trabajo, has hecho un buen trabajo en animar, consolar y alentar a otros. Yo creo que todas queremos eso, ¿verdad? Que el Señor nos diga, sí, tú hiciste un buen trabajo, así que aquí está la estrellita en la frente. Entonces, si queremos esa estrellita, que el Señor nos dé, por supuesto que Él tiene muchas más cosas para darnos, pero es ese símbolo, ¿no? De que hemos hecho un buen trabajo. No sé si en la frente o aquí en el pecho queremos la estrellita, ¿verdad? Como los niños cuando llegan del kinder y dicen, me dieron una estrellita, ¿verdad? Porque lo hice bien. Entonces yo creo que nosotras también somos animadas a hacerlo bien, a animar, a consolar, a valorar a otros, pero debemos hacerlo pensando de qué manera nosotros estamos utilizando nuestro tiempo, de qué manera nosotros estamos glorificando al Señor y conduciéndonos en el día a día con sabiduría, con misericordia delante de los otros. De verdad que el Señor nos ayude a glorificarle a Él y a mostrar el amor que tenemos los unos por los otros a través del lenguaje que usamos, a través de las maneras en que nosotros nos referimos a otros. Y que el Señor nos guíe y nos ayude en el día a día para saber qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar con otros y acerca de otros. Que el Señor les bendiga.